Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Now we must decide, will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva, Jai Nepal! ¿Qué tal, gente? ¿En qué andan? Ese video se ha hecho viral en las redes sociales hace unos días. En ese video aparece un joven estudiante de Nepal que con una voz firme y un rostro encendido por la indignación dio un discurso que formaba parte de una presentación que se hace anualmente en su colegio. Pero, realmente, ¿qué está pasando en Nepal? ¿Por qué los jóvenes han salido masivamente a las calles? ¿Y qué consecuencias han tenido estas protestas y hacia dónde se dirige el país? Porque en estos últimos días deben saber que Nepal se ha convertido en el escenario de una de las protestas más grandes de su historia reciente. Un país que normalmente no aparece en los titulares mundiales, hoy concentra la atención internacional por una ola de manifestaciones encabezadas principalmente por los jóvenes de la llamada generación Z. A ver, para entender el contexto, primero hay que situarnos, porque es lo más probable que no sepas nada de Nepal, más allá de que es el país que alberga al monte Everest, que es el monte más alto del planeta, y quizás también sabes que tiene una bandera con una forma muy particular. Bueno, Nepal es un pequeño país del Himalaya entre India y China, pertenece al continente asiático. Es un país conocido por sus paisajes montañosos, por albergar al monte más alto del planeta, ¿no? El monte Everest, y también es conocido por su diversidad cultural. Sin embargo, detrás de esa imagen turística, Nepal vive desde hace décadas atrapado en la corrupción política, la pobreza y el desempleo. Muchos jóvenes sienten que no tienen futuro en su propio país, que las élites políticas se enriquecen mientras la mayoría sigue atrapada en la precariedad. La chispa que encendió las protestas fue una decisión del gobierno del entonces primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli, creo que así se pronuncia su nombre. El gabinete de este señor impulsó nuevas regulaciones que obligaban a las plataformas de redes sociales a registrarse en Nepal para poder operar dentro del país. En otras palabras, el gobierno le exigía cumplir con ciertos requisitos a las plataformas para seguir operando en Nepal. Y como varias plataformas no cumplieron el requisito a tiempo, el gobierno ordenó simplemente bloquearlas. Eso significó que millones de nepalíes perdieran acceso a Facebook, a Instagram, entre otras aplicaciones. El gobierno justificó esta medida diciendo que se trataba de una medida para combatir la desinformación y el discurso de odio. Pero para los jóvenes de Nepal fue visto como un intento de censura, una restricción a la libertad de expresión y un ataque directo a la única herramienta que sentían como verdaderamente suya, las redes sociales. Para los jóvenes es una ventana en donde pueden expresar con total libertad una crítica. Y entonces lo que empezó como una protesta contra el bloqueo digital se transformó rápidamente en una manifestación masiva
contra años de corrupción, promesas incumplidas y falta de oportunidades. Las calles de Katmandú, la capital de Nepal, y de muchas otras ciudades se llenaron de estudiantes, trabajadores y colectivos juveniles. No había un líder único. El movimiento se organizaba de manera descentralizada a través de grupos en línea, mensajes virales y llamados espontáneos a salir a protestar. La llamada Generación Z fue la gran protagonista. Ahora, ¿qué es la Generación Z? La Generación Z se refiere a los jóvenes nacidos entre finales de los años 90 y principios de los años 2000. Jóvenes que no están dispuestos a vivir bajo las mismas viejas reglas de siempre. Son nativos digitales por excelencia, ya que han crecido con el internet y los smartphones. Estos elementos forman parte de su vida cotidiana. Ahora, ¿qué exigían estos jóvenes? En primer lugar, que se levantara de inmediato el bloqueo a las redes sociales. Pero también pedían algo mucho más profundo: transparencia en el gobierno, rendición de cuentas, investigaciones reales contra políticos corruptos, mejores oportunidades de empleo y un sistema que les permita construir un futuro dentro de Nepal y no tener que emigrar. La frase "We are fire", somos fuego, se multiplicaba en pancartas, en muros y consignas. Los manifestantes adoptaron esta frase como un grito de identidad, el fuego de la juventud contra la oscuridad de la corrupción. Las protestas no tardaron en escalar. Al inicio fueron marchas pacíficas, pero pronto se transformaron en enfrentamientos directos con la policía. El Estado respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma. En algunos lugares se reportó incluso el uso de munición real. Hubo edificios gubernamentales incendiados, como sedes del Parlamento, oficinas de partidos políticos y hasta residencias de altos líderes. Por ejemplo, el famoso edificio Singha Durbar fue incendiado, creo que así se pronuncia, no estoy totalmente seguro. Este edificio es la sede oficial del gobierno de Nepal. Ahora, algo llamativo de estas protestas es la aparición de la bandera de One Piece, que estuvo presente en las protestas y también cuando fue incendiado este edificio gubernamental. Bueno, para los fans de One Piece, esa bandera simboliza la lucha de Luffy por alcanzar sus sueños, liberar a los oprimidos y luchar contra el autocrático gobierno mundial. Eso simboliza esta bandera, que proviene de este popular anime japonés que ahora ha trascendido la realidad. Del anime se ha plasmado en la realidad. Estas protestas tuvieron también consecuencias trágicas. Se reportaron decenas de muertos y miles de heridos. Solo en una jornada particularmente violenta en Katmandú, fueron al menos 19 personas. El número creció con los días, conforme se encontraron más víctimas en los restos de edificios quemados y en los hospitales. Fue un golpe durísimo para un país que no suele vivir protestas tan sangrientas. La presión fue creciendo. Dentro y fuera del país, la crítica se centró en el gobierno de Oli. Finalmente, el primer ministro presentó su renuncia. No fue el único, varios ministros también dimitieron, entre ellos el ministro del Interior, que lo hizo alegando responsabilidad moral. Con el país en crisis, se formó un gobierno de transición. La persona elegida para liderarlo fue Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Nepal. El parlamento fue disuelto, se anunció la convocatoria a elecciones anticipadas y se prometió justicia para las víctimas de la represión. Hoy Nepal vive un momento de incertidumbre. El bloqueo de redes sociales ya fue levantado, pero la población exige mucho más que eso. Quiere un verdadero cambio. Los jóvenes quieren un país donde el poder no se concentre en las manos de unos pocos, donde la corrupción no sea la norma, donde los políticos no vivan desconectados de la realidad,
que no sean indiferentes a las necesidades del pueblo. El costo humano de estas protestas ha sido realmente alto. Familias enlutadas, heridos que aún se encuentran en proceso de recuperación, comunidades que han perdido a sus seres queridos en medio de la violencia. Pero también ha surgido un nuevo sentimiento de poder colectivo. La juventud de Nepal ha descubierto que puede hacerse escuchar, que puede poner en jaque a un gobierno entero y que puede abrir la puerta a un futuro distinto. El reto ahora es enorme. ¿Logrará este movimiento traducirse en reformas reales o quedará en un episodio más de la agitada historia política del país? ¿Podrán las nuevas generaciones sostener su lucha sin caer en la desilusión ni en la violencia? Lo que está claro es que Nepal ha cambiado. El fuego de sus jóvenes, encendido en parte también por ese discurso viral de este joven estudiante, ha dejado cicatrices profundas estas protestas, pero también ha dejado esperanza, una llama de esperanza que no se va a extinguir fácilmente. Y tal como sostuvieron estos carteles en las calles, esta llama continuará hasta lograr un cambio importante en Nepal. Eso es todo de mi parte. Como siempre, gracias por tu tiempo en este video. Un abrazo, gente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.